Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Como les había prometido, estoy en una enseñanza aparte de lo que venimos viendo de Proverbios, porque en realidad hace tiempo ya que vengo estudiando el tema de las ofrendas. He hablado mucho tiempo ya acerca de los diezmos, ya he hablado mucho acerca de los diezmos, de de que las exigencias o exigir el diezmo es pecado. Eso lo pueden ver en otro video de YouTube que tengo también subido a mi canal. Pero había algo que inquietaba mi corazón y era cómo hacer para que se pueda entender o se pueda comprender se pueda comprender fácilmente el tema del diezmo, el tema de la ofrenda, perdón. ¿Por qué? Porque parece que cuando uno toca ciertos temas que son como vacas sagradas dentro del Evangelio, y personas que se ponen muy mal, llegan a decir cualquier cosa, ¿no? Sin entender que muchas veces hay cosas que sí son escriturales, ¿sí? Porque muchos discuten precisamente el tema de que el diezmo es escritural, el diezmo está en la Biblia. Claro que está en la Biblia. Hay muchas cosas que están en la Biblia, pero eso no significa que cuando tenemos que trazar las escrituras, corresponda al tiempo y corresponda al grupo de gente que estamos viviendo hoy. La Biblia habla en 1 Corintios 10:32 que hay tres grupos, ¿sí? Judíos, gentiles o judíos y griegos y la iglesia de Dios. Son tres grupos. Por tanto, o sea, Dios dividió la humanidad en tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla, lo que tenemos que comprender es que cuando la Biblia habla, puede hablar de cualquiera y a cualquiera de esos tres grupos: a judíos, gentiles o la iglesia de Dios. O puede hablar de judíos, de gentiles o de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está compuesta por el mayor número de gentiles y una manada pequeña. Cuando Jesús dijo la manada pequeña o habló de la manada pequeña, no son los pocos gentiles, no, estaba hablando del pueblo, de su pueblo y de los judíos que creerían en él en el futuro. Hay que comprender eso, porque de la única forma que vamos a poder trazar bien las escrituras y no herir nuestra alma con la espada de dos filos, es mirando de quién está hablando y para quién está hablando primariamente, y si nosotros podemos aplicar de forma espiritual lo que se está diciendo en ese momento o lo que la Biblia está diciendo. Si aprendemos eso, vamos a tener un mayor entendimiento de las Escrituras, una mejor iluminación de las Escrituras. Como siempre digo, cuando algo se dirige plenamente o se dirige primariamente a Israel, tenemos que ver si tiene una aplicación espiritual para nosotros como iglesia de Dios. Siempre hay que ver eso, porque si no logramos ver eso, vamos a tener un problema. Vamos a meter a la iglesia de Dios donde no va o donde no está. Entonces hoy voy a iniciar una serie de mensajes para hablar de la cena dominical, comúnmente llamada Cena del Señor, que es mejor dicho cena consagrada al Señor. Es decir, voy a hablar del pan y el vino y la ofrenda. Y vamos a ver, con el trazado bíblico que vamos a hacer,
que esas cosas suceden en un mismo día, o se deben hacer en un mismo día. ¿Por qué? Porque así es como quedó establecido. Así, ahora cuando lo vayamos viendo, así van a ver cómo quedó establecido. Bien. Esta exposición de la palabra de Dios surge por la inquietud de aclarar dos temas controversiales: la cena dominical y la ofrenda. El Salmo 119, 130 dice: la abertura de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Así que con eso en mente trataré de traer luz para que la iglesia se prepare, ¿sí? Para que la iglesia se prepare para compartir el pan y el vino. Vamos a ver algo aquí. A ver, ahí está. Todos los creyentes, sabemos que partir el pan y compartir la copa de vino, son símbolos memoriales que nos sirven para seguir proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Eso también lo vamos a ver. En el principio de la iglesia, los creyentes se reunían en las casas para partir el pan. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Miren ustedes lo que dice en Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recuerden ustedes que cuando se inicia la iglesia, no había ningún escrito todavía del nuevo pacto. Así que todo lo que tenían era la escritura de la ley, los profetas y los salmos, lo que nosotros llamamos viejo pacto, lo que se llama entre el judaísmo el Tanaj. Entonces, los apóstoles que habían escuchado a Jesús y habían escuchado las leyes del reino, comenzaron a aplicar. Recuerden ustedes primero que cuando Jesús es ascendido a los cielos, quedan los apóstoles, nace la iglesia aquí en Hechos 2, en el día de Pentecostés, pero hasta Hechos capítulo 10 son todos judíos los pertenecientes a la iglesia. Así que ese contexto va a ser un contexto judío, va a ser un contexto hebreo. Tenemos que comprender esto. Entonces, Hechos 2, 42 al 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los pilares que compartía la iglesia en ese momento. Y miren ustedes, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Nadie decía ser suyo propio nada, ¿sí? Y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Entiéndase, está tan fresca la resurrección que había un fervor tan profundo en los primeros discípulos. Entre aquellos primeros discípulos había un fervor tan profundo que todo lo que les sobraba, no vendían su propia casa ni sus propios bienes, vendían lo que tenían aparte. Si tenían 2 casas, vendían una; si tenían 2 propiedades, vendían una. No se empeñaban vendiendo su propia casa porque alguien les dijo que entregara la llave de su propia casa o que entregara la escritura de su propia casa, que Dios lo iba a bendecir 100 veces más. Eso es manipulación. Acá nadie está obligando a nadie a compartir las cosas. ¿Por qué? Porque había necesidades, había gente con necesidad, entonces todos
todos de una forma u otra colaboraban, hacían una colecta precisamente para poder equilibrar las cosas, ¿sí? Para que el que tenía mucho no tuviera más y para que el que tenía poco no tuviera menos. Entonces se ponía una balanza. Ese es el fervor de verdaderos creyentes. Era el fervor de los verdaderos creyentes. Dice, y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Bien. Y perseverando unánimes cada día. A ver, perseverando unánimes cada día. Recuerden, son judíos, son hebreos, nacidos de nuevo, que ya se habían apartado de los otros hebreos, de los otros judíos que no habían nacido de nuevo. Estos hebreos, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa. No partían el pan en el templo, partían el pan de casa en casa. Esto les va a dar el contexto. Si ustedes lo ven correctamente, les va a dar el contexto para mostrar que el tema de los templos pasó muchos años después, a partir del siglo IV, con Constantino, comenzó el tema de los templos, de los grandes templos, y nosotros, los cristianos evangélicos, copiamos lo que precisamente Constantino había comenzado a hacer, el tema de los grandes templos. Y no estoy discutiendo en que tengamos un salón donde se reúna la gente. Estoy diciendo que los grandes templos, las grandes congregaciones, comenzaron mucho tiempo después. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa. Compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Tengan en cuenta esto. Partían el pan de casa en casa y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Esto lo vamos a ver luego en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Por eso luego aparecen los 3.000, que es la primera cosecha, y luego los 5.000, que es la segunda cosecha. Pero siempre fueron judíos. En ese contexto tenemos que meternos. Siempre hasta el capítulo 10, donde Pedro es enviado por el Señor a Cornelio, son todos judíos. Este contexto es judío. Entonces, ¿a dónde iban? ¿A dónde perseveraban? Cada día en el templo. ¿Para qué? Para evangelizar. Iban al templo a evangelizar, pero no compartían el pan en el templo, lo compartían de casa en casa. Bien. Y así es como Dios iba añadiendo. Vamos por ahí. Miren ustedes, mientras los dejaron, iban a la puerta del templo a anunciar la resurrección de Cristo. Lo primero que ellos hacían en ese momento o en ese tiempo era anunciar la resurrección de Yeshua. Para nosotros es Cristo Jesús, para nosotros es Jesús, pero en ese contexto era Yeshua, era su Mesías, la resurrección de su Mesías, aquel que había sido crucificado tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, ¿sí? Recuerden ustedes eso. Hechos 5:42, dice así. Hechos 5:42. Dice, y cada día, dice, ellos pues salieron de la presencia del Sanedrín, dice el 41, regocijándose porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por qué los
los llevaron y los amenazaron y los azotaron por el templo, pero no por ir de casa en casa, sino por estar en el templo predicando la resurrección de Yeshua, su Mesías. Y cada día, dice, y cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. ¿Cuál era la buena noticia? Yeshua HaMashiach ha resucitado. Esa era la buena noticia. Tenían que anunciar la resurrección de su Mesías. Recuerden siempre, no es nuestro Mesías, no es el Mesías de los gentiles, es el Mesías de los hebreos, del pueblo de Israel, de la nación de Israel, es su Mesías, pero es nuestro Salvador. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Bien, entonces, entendamos esto. Iban al templo a anunciar la resurrección de su Mesías. Pero el pan lo partían de casa en casa y comían juntos cada primer día de semana. Eso lo vamos a ver. Mejor dicho, al principio, al inicio de la iglesia, por lo que se ve, todos los días se reunían a orar, a compartir el alimento y a partir el pan. Todos los días lo hacían. Luego esto va cambiando, ¿sí? Pero va cambiando hasta llegar a suceder una vez a la semana o tan a menudo como le fuera posible. Los primeros creyentes fueron judíos hasta Hechos 10. Por eso es por lo que, conociendo la ley de Moisés, pero habiendo sido llenos del amor de Dios, repartían bienes entre los necesitados, pero no se quedaban sin su propia casa. No se quedaban sin su propia casa, sino que vendían la propiedad que les sobraba, porque en dos casas no podían vivir, así que les sobraba una, la vendían, ¿sí? Como lo hizo Bernabé. Ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 4, versos 32 al 37, dice acerca de Bernabé. Dice: y la multitud de los que creyeron tenían un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino tenían todas las cosas comunes. Y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Por qué había gran poder en ese momento? Porque la iglesia estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, estaba caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy la iglesia, el cristianismo, está caminando en el permiso de Dios. Hay cosas que están siendo permitidas por Dios, pero no está caminando en el centro de la voluntad de Dios, porque no quiere escuchar. Hay muchas cosas que están aferradas a las tradiciones, aferrados a los mandamientos de hombre, y no quiere escuchar. Por eso no hay el poder el poder de la resurrección dentro de la iglesia. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, anunciamos el Evangelio, nos está faltando algo. ¿Por qué nos está faltando algo? Nos está faltando algo porque no queremos escuchar la voz de Dios, porque nos hemos aferrado a tradiciones. Entonces, la tradición, como Jesús dijo, la tradición de los ancianos anula el mandamiento de Dios. ¿Entienden cómo es esto? Dice: y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre ellos, y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y llevaban el valor de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era distribuido a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, chipriota de nacimiento, es decir, de la isla de Chipre, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. No vendió su propia casa, vendió una hacienda que tenía y lo llevó a los pies de los apóstoles. Entonces, tenemos que ver esto.
Fíjense ustedes, esto lo hizo Bernabé y esto lo hacían todos y cada uno de ellos, pero no fueron los apóstoles los que pidieron, no fueron los apóstoles los que pidieron eso. Cada uno en el fervor de la resurrección de Jesús, de recordar la resurrección de Jesús, de despertar semejante amor en sus vidas de los unos por los otros y por los necesitados, todos querían ayudar, todos querían colaborar de una forma u otra, pero nadie estaba obligado a hacerlo. Nadie estaba obligando a nadie a hacerlo, sino que cada uno colaboraba de la forma que podía y como podía. No fueron los apóstoles los que pidieron que cada uno vendiera las cosas, sino que cada uno quería aportar para los necesitados en Jerusalén. Cuando vemos el término a los pies de los apóstoles, era una expresión que se usaba para ilustrar el momento en que el que vendía una propiedad traía la bolsa con las pesadas monedas y las ponía a los pies, porque era muy difícil tenerla en los brazos y porque tenían cierta fama de ser columnas, según dice Pablo en Gálatas 2:9. No porque esperaban que los apóstoles les declararan prosperidad. No venían a poner a los pies de los apóstoles, como se ha escuchado tantas veces que le tiran los billetes a los pies de los apóstoles hoy en día, que tiran los billetes a los pies como si ese apóstol tuviese la autoridad de bendecirlos y hacerlos prosperar. No era ese el sentido. No había billetes, había monedas, así que las bolsas eran pesadas, la ponían a los pies de los apóstoles porque los apóstoles eran columnas en la iglesia en ese tiempo. Según dice Pablo, tenían cierta fama de columnas. Entonces, los que vendían lo ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles dijeran cómo lo iban a distribuir entre los necesitados. No era para los apóstoles, era para distribuirla entre los necesitados. Si los apóstoles necesitaban, sin duda que les era dada una parte, pero la cuestión era dárselo a los necesitados, todo lo que se vendía. También vemos en el capítulo 11 de Hechos, 27 al 30, que los de Antioquía enviaron ayuda a los judíos por mano de Saulo y Bernabé, porque eran hebreos y era la única forma en que lo aceptarían. Capítulo 11, verso 27 al 30. Fíjense ustedes. Verso 27 al 30 del capítulo 11 dice: en aquellos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, de nombre Agabo, predijo por el Espíritu estar a punto de ocurrir una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en el tiempo de Claudio como César. Entonces, algunos de los discípulos determinaron, según prosperaba cada uno de ellos, esto lo vamos a ver también en 1 Corintios, según prosperaba cada uno de ellos, enviar ayuda para los hermanos que habitaban en Judea, por lo cual en efecto hicieron, enviándola a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. ¿Por qué la enviaron por mano de Bernabé y Saulo esta ayuda, esta asistencia a los que estaban más necesitados? ¿Por qué? Porque si no, los judíos no iban a aceptar nada de los gentiles. Si los gentiles hubiesen sido los que en ese momento les enviaban las ofrendas y las llevaban los gentiles, no iba a ser aceptada. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los judíos y gentiles no querían tener absolutamente nada que ver. Recién a partir del capítulo 10 en adelante,
cuando el Evangelio o cuando la puerta del Evangelio se abre a los gentiles, recién cuando Pedro comienza, recuerden ustedes que Pedro fue el que le predicó el Evangelio a un gentil, pero a Pedro mismo le costó mucho entrar o pensar siquiera en entrar a la casa de un gentil. Por eso Dios le tiene que mostrar ese lienzo donde había animales puros e impuros, y que le dijo mata y come. Entonces cuando él no quiso, le dijo, no llames común lo que yo he limpiado, no llames inmundo ni común lo que yo he limpiado. ¿Y eso a qué se refería? ¿A los animales? No, se refería a los gentiles. Por eso luego, sin chistar, sin decir absolutamente nada, Pedro entra a la casa de un gentil. De otra forma no lo hubiese hecho. Sin embargo, Pablo es levantado, es puesto como apóstol a los gentiles y es enviado a los gentiles. Vamos por parte, dijo el carnicero. Los de Antioquía entonces enviaron ayuda a los judíos por mano de Saúl y Bernabé, porque eran hebreos y era la única forma en que lo aceptarían. No había otra forma de que lo aceptaran, de que aceptaran esto. Ahora bien, si había alguien, y esto lo voy a decir así de pasada, si había alguien con la máxima autoridad de exigir diezmos, son los apóstoles judíos. Piensen esto, si había personas con la máxima autoridad de exigir diezmos a los creyentes, eran los apóstoles judíos a los creyentes judíos. En ese contexto hubiese sido clarísimo que no habría ningún problema en hacerlo. Sin embargo, van a ver ustedes que los apóstoles creyentes en Yeshua no exigían diezmos a los judíos creyentes en Yeshua. Hasta el capítulo 10 de Hechos, y no lo vemos, hasta el capítulo 10 de Hechos, no vemos absolutamente nada que ver con los diezmos. No lo vemos. Y es el inicio de la iglesia. Ustedes piensan que si hubiese sido autorización de Dios o mandato de Dios y los apóstoles judíos hubiesen exigido los diezmos a los creyentes judíos no lo habrían dado. Claro que lo habrían dado, y mayor todavía porque ahora habían descubierto, habían sido despertados a la gracia y al amor de Dios. Fíjense ustedes que tampoco lo vemos, las exigencias de los diezmos, tampoco lo vemos en las epístolas judeocristianas, dirigidas primariamente a hebreos creyentes. Entiéndase esto. Jacobo, Pedro, Juan, Judas, ninguno de ellos que escribieron cartas judeocristianas primariamente a hebreos nacidos de nuevo, no exigieron los diezmos. En ninguna parte no hay exigencia de diezmos. Sí les voy a mostrar el tema de la ofrenda, pero no exigieron los diezmos. Tampoco, ya les dije, ni Jacobo, ni Pedro, ni Juan, ni Judas tocan el tema del diezmo y son creyentes judíos que escriben primariamente a judíos creyentes. Solo Pablo, en la carta a los hebreos, hace mención, entre otras cosas, al diezmo en un contexto hebreo, no gentil, en un contexto hebreo, no gentil. La carta a los hebreos es carta a los hebreos, no es carta a los gentiles. Que nosotros tenemos enseñanza, que nosotros tenemos allí mucha riqueza espiritual, sí, pero está dirigida primariamente a hebreos creyentes que están siendo perseguidos, que están siendo empujados por los judaizantes
para que abandonen la fe en el Mesías y se aferren nuevamente a la ley de la cual habían sido libres. Entonces, la carta a los hebreos es en un contexto hebreo, no gentil. Y explico esto. Como hay una carta de Pablo dirigida primariamente a los hebreos, porque es la carta a los hebreos, también Pablo escribe una carta dirigida primariamente a los gentiles, y es la que comúnmente se la denomina la carta a los efesios, pero es la carta a los gentiles. Aunque ese término, la carta a los efesios, no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces, eso fue añadido tiempo después a los efesios, ¿sí? Pero se la conoce comúnmente como la carta a los efesios, pero es la carta a los gentiles, porque se dirige Pablo a los gentiles nacidos de nuevo. ¿Bien? En esta carta, en la carta a los efesios, sería donde debería estar el mandamiento del diezmo. Sin embargo, Pablo ni siquiera toca el tema de la ofrenda, pero manda en Efesios 5:1 que seamos imitadores de Dios como hijos amados, dice, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. ¿Qué hace Pablo? Pablo prepara el escenario para que podamos ver la ofrenda como generosidad y no como imposición. ¿Por qué? Porque si aquel que nos amó se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante, cuánto más nosotros, al haber recibido esta gracia, no debemos actuar con generosidad con respecto a lo que se llama la ofrenda. Pero no hay imposiciones, sino que hay un espíritu generoso al hacerlo. Lo que sucede es que acá no va a haber ninguna imposición y eso lo vamos a ver más adelante. Pablo va a enseñar el tema de la ofrenda, pero eso queda en el criterio de cada uno, según la generosidad de cada uno y según como Dios lo haya prosperado, porque una persona puede ser muy generosa, pero no tiene un peso. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay el querer. Y si hay el querer, en el tiempo oportuno o en el momento oportuno, también va a haber el hacer. Y eso también lo vamos a ver. Miren ustedes. Vamos entrando en tema con la primera pregunta. ¿Cómo y cuándo partían el pan los discípulos? A ver, ¿cómo? La primera pregunta que voy a hacer. ¿Cómo y cuándo partían el pan los primeros discípulos? Como vimos en el libro de Hechos, los primeros discípulos, hasta Hechos capítulo 10, eran hebreos y partían el pan tan a menudo como todos los días, en tanto que estaba fresca y cercana a la resurrección de su Mesías. Es decir, cuanto más cercana estuvo la resurrección del Mesías, mayor era el fervor que tenían por estar juntos, por compartir alimentos y por compartir la cena dominical o la cena consagrada al Señor, que comúnmente se llama Santa Cena o se llama cena del Señor, pero mejor dicho es cena consagrada al Señor o cena dominical. Cuando se abre la puerta del Evangelio a los gentiles y es llamado a la salvación Pablo, apóstol a los gentiles, las cosas cambian. Fíjense ustedes, las cosas cambian. Miren, los hebreos guardaban el Shabbat, por tanto se reunían gran parte del día en las sinagogas. Pero los hebreos creyentes se reunían en las casas anunciando el Evangelio de Cristo Jesús, como vimos recién en Hechos 5:42. Vuelvo a Hechos 5:42. Mire,
Dice, y cada día en el templo y de casa en casa, en el templo, y cada día en el templo, ¿qué hacían? Cada día en el templo, ¿qué hacían? Anunciaban la resurrección de Jesús. Y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. ¿Ven ustedes cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué sucede? Todos los hebreos se reunían en las sinagogas en el Shabbat, en el día sábado. Entonces, los creyentes, los judíos creyentes, ¿qué hacían? Se reunían en sus casas, ¿sí? No se reunían en la sinagoga porque habían comprendido, habían sido sacados de ahí. Decía, y partían el pan con los discípulos. Cuando Pablo comienza su apostolado y predica el evangelio a los gentiles, se reunía cada día uno de la semana. Podemos decir el primer día de la semana, pero en realidad es el día 1 de la semana. Recuerden que en el contexto judío no tienen nombres los días no tienen nombre, sino que es día 1 o día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, y el séptimo día es Shabbat. El único día que tenía nombre, por ser el día de reposo, era el Shabbat, ¿sí? Bien. Entonces, partían el pan con los discípulos. Cuando Pablo comienza su apostolado y predica el evangelio a los gentiles, se reúne cada día de la semana, es decir, el día después del Shabbat, que es el séptimo, y esto lo vemos en Hechos, capítulo 20, versos 7 al 12. Y comencemos a tener en cuenta esto para poder entender. Yo ya con esto quiero ir finalizando esta primera parte de esto porque no quiero abrumarlos con mucha información. Pero vamos a Hechos 20 y leemos esto. Para poder tener en cuenta, ya para ir entrando en el tema, para que podamos tener en cuenta esto. Les dije Hechos 20, 7 al 12. Hechos 20, 7. En el día 1 de la semana, el día 1 es el día después del Shabbat. Y el día comienza, recuerden ustedes que el día, según el calendario hebreo, comienza al atardecer, a las 6 de la tarde, o mejor dicho, es al atardecer, cuando comienza a declinar el día y comienza el otro. Cuando el día oscurece, cuando está oscurecido el día y comienza a verse el cielo, o verse la primer estrella, comienza el día. Nosotros hoy lo tenemos como a las 6 de la tarde, pero recuerden ustedes que los días según la zona, según el tiempo, según el lugar cambia, porque pueden ser días más largos o días más cortos. Pero miren ustedes, entonces si en el día 1 de la semana, habiéndonos reunido para partir el pan, Pablo se reúne con los discípulos en el día 1 de la semana para partir el pan. Es decir, termina el Shabbat y comienza el día siguiente, el día 1. Y allí se reúne con los discípulos, la gran mayoría gentiles, se reúne Pablo para partir el pan. Y Pablo, fíjense ustedes qué curioso que es esto. Leo de nuevo. Y en el día 1 de la semana, habiéndonos reunido para partir el pan. ¿Por qué dice habiéndonos reunido? Porque el que escribe es Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, para dejar establecido como testimonio del apostolado de Pablo, está escribiendo y también entonces está acompañando a Pablo. Por eso él en primera persona dice, habiéndonos reunido para partir el pan, Pablo dialogaba con ellos, no monologaba.
¿Se entiende? No monologaba, no hacía un monólogo, dialogaba con ellos. Sentados en la casa, en círculos, Pablo dialogaba con ellos. ¿Mm? Y como se disponía a salir al día siguiente, prolongaba la conversación. No era un monólogo, era una conversación que tenía con los discípulos. Y se reunió precisamente para partir el pan. Dice, prolongaba la conversación hasta medianoche. O sea, si el día comienza a las 6 de la tarde, ya llevaba 6 horas dialogando con todos ellos. Y había bastantes lámparas en el aposento alto, es decir, en un primer piso, donde estaban reunidos. Y estando sentado en la ventana, un cierto joven llamado Eutico, dominado por un sueño profundo, mientras Pablo dialogaba largamente, 6 horas, calculen ustedes, hasta medianoche, desde el atardecer hasta medianoche, o del comienzo del atardecer hasta medianoche, ya llevaban 6 horas hablando Pablo junto o dialogando con la gente. Entonces, mientras Pablo dialogaba largamente, vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo. Perdón, dije primer piso, pero el aposento alto estaba en el tercer piso. Y fue levantado muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo, dijo, no estéis afligidos, porque su vida está en él. Observen lo que sucede. Este muchacho resucita o es resucitado, y después de subir, dice en el verso 11, después de subir y partir el pan y comer. Parten el pan y comen juntos. Primer día de la semana, día 1 de la semana, comen juntos, parten el pan y comen juntos. Conversó largamente hasta el alba. Mamita, que hay que hablar. Conversó largamente hasta el alba. Imagínense ustedes que todos los discípulos están alrededor de Pablo. ¿Y qué es lo primero que hace una persona que quiere saber más y tiene allí a alguien a quien consultar? Y todos preguntan, y mientras tanto el que es consultado va guiando la conversación, va contestando esta pregunta, va contestando aquella otra pregunta, contesta la otra pregunta, y entonces los discípulos quieren exprimir como una esponja a Pablo, que lo tienen allí. Entonces la conversación se estira hasta el alba. Dice, y conversó largamente hasta el alba y así partió. Y bueno, y se llevaron vivo al joven y fueron inmensamente consolados. Bien. Vean ustedes, Pablo, cada día de reposo, vamos en contexto, vamos a poner todo esto en contexto. Pablo, cada día de reposo, es decir, cada Shabbat o séptimo día, entraba a la sinagoga y predicaba a Jesús a los de su nación en cada ciudad donde entraba. Vemos esto en Hechos 13, 14. Hechos 13, 14. Hechos 13, 14 dice, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando a la sinagoga en el día de sábado, es decir, en el Shabbat, el séptimo día, se sentaron. ¿Sí? 13, 14. 13, 44 al 52. El día siguiente, sábado, se congregó casi toda la ciudad al oír la palabra del Señor, pero los judíos
viendo a la multitud, se llenaron de envidia y blasfemando, contradecían las palabras de Pablo, o las palabras que Pablo hablaba. Así que Pablo y Bernabé dijeron con valentía: a vosotros primero era necesario, a judíos, a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Esto está escrito en Isaías, lo que voy a leer ahora. Te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que tú seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vean ustedes, ¿sí? Dice, y los gentiles al oírlo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos soliviantaron a mujeres reverentes, distinguidas, y a los prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, echándolos de su territorio. Estos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio, pero los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjense, en el momento que se va a reunir, en el momento que se reúnen para predicar el Evangelio en un día sábado, ¿qué hacen? Los judíos se levantan contra ellos. Entonces Pablo tiene que tomar la decisión en ese momento de volver a los gentiles. Entonces no puede predicar a todo el mundo en el día sábado. ¿Por qué? Porque los judíos se iban a poner contra él. Entonces, ¿qué hacen después? Veamos. Capítulo 14, verso 1 al 7. Capítulo 14, verso 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Recuerden ustedes que los judíos entraban a la sinagoga, y los griegos podían entrar hasta el fondo de la sinagoga, o mejor dicho, hasta la parte central de la sinagoga, si habían adquirido o si eran prosélitos, es decir, convertidos al judaísmo. Si no, se quedaban en la puerta los gentiles, o acá dice griegos, porque todo en ese tiempo, todo el imperio griego había, el imperio griego había conquistado todo el mundo conocido en aquel momento, así que la gran mayoría hablaba griego. Y entonces, tanto judíos como griegos creyó una gran multitud dentro de allí en la sinagoga. Pero los judíos que desobedecieron, incitaron y contaminaron las mentes de los gentiles contra los hermanos. A pesar de eso, permanecieron allí mucho tiempo, hablando osadamente, confiados en el Señor, dando testimonio a la palabra de su gracia, y concediendo que por sus manos se hicieran señales milagrosas y prodigios. Y la población de la ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando surgió un complot de gentiles y también de judíos con sus gobernantes para maltratarlos y apedrearlos, al darse cuenta, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe, a la región circundante, y allí se quedaron anunciando la buena noticia. ¿Ven cómo Pablo entra primeramente, siempre a cada ciudad donde iba, entraba primeramente a la sinagoga, les anunciaba el evangelio o discutía en la sinagoga con los judíos? Terminado el día, el séptimo día, se iba a los gentiles. Iba y se reunía con los discípulos gentiles, pero él primero iba a la sinagoga en el Sabbat
y en el día 1, que era que comenzaba al atardecer, el día 1 se reunía con los gentiles. Así es como vamos pudiendo comprender. Llegamos al capítulo 15, donde debe resolverse un problema con los judaizantes, que no es lo mismo que judíos mesiánicos. Explico esto. Los judaizantes no son lo mismo que los judíos mesiánicos, o judíos que creen en Jesús como su Mesías. Los judaizantes quieren llevar a los gentiles a guardar la ley de Moisés y desligarlos de Cristo. Por eso es que lo vamos a ver, por eso es que tenemos la carta a los Gálatas, ¿sí? Porque había un problema no con los judíos mesiánicos, sino con los judaizantes, que es diferente. Los judaizantes quieren llevar a los gentiles a guardar la ley de Moisés y desligarlos de Cristo. El judío mesiánico quiere llevar al judío a creer en Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús su Mesías, o Jesús el Mesías, Yeshua el Mesías de Israel. El judaizante contamina la mente de los gentiles. El judío que cree en el Mesías quiere que tanto judíos como gentiles crean en Jesús. Ahora bien, veamos qué pasó en Filipos, donde todavía no había una sinagoga formada, pero las mujeres, que algunas eran judías, se reunían a orillas del río a orar, y esto lo vemos en Hechos 16, 11 al 15. De esta forma, y termino con esto, con Hechos 16, 11 al 15, de esta forma vamos teniendo el contexto de por qué Pablo se reunía con los discípulos gentiles, que no eran judíos, en el primer día de la semana o en el día 1. ¿Por qué? Porque en el día anterior, es decir, en el Sabbat, se reunía con los judíos en la sinagoga, porque él era judío, era de la tribu de Benjamín, era benjamita, era judío, y quería anunciarles el evangelio de Jesús, quería anunciarles que Jesús, aquel que había sido crucificado, era su Mesías, y quería demostrárselo por medio de las Escrituras. ¿Por medio de qué Escrituras? Por medio de las propias Escrituras judías, es decir, del Tanaj, de lo que nosotros tenemos como viejo pacto, porque el nuevo pacto no estaba escrito todavía. Entonces Pablo, por medio del viejo pacto o de su propia escritura, les demostraba a ellos que Jesús, que el viejo pacto hablaba del Mesías, hablaba de ese Mesías que había sido crucificado, ¿sí? Isaías 53 es esencial para demostrar que Yeshua era su Mesías quien había sido crucificado, ¿sí? Miren, les dije Hechos 20, 7 al 12. Hechos 20, dije Hechos 16, 11 al 15. Hechos 16, 11 al 15. Dice, dándonos a la vela desde Troas, navegamos directamente a Samotracia. Siempre está Lucas en primera persona escribiendo todo lo que él va viviendo acompañando a Pablo. Y al día siguiente llegamos a Neápolis y de allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, probablemente una colonia romana. Y en esa ciudad pasamos algunos días. Y en el día del sábado, es decir, en el Shabbat, dice, y en el día del sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esas mujeres se habían reunido allí junto al río para orar, porque sin duda no había una sinagoga. Y decía entre el judaísmo,
una de los mandamientos era que para fundar una sinagoga tenía que haber por lo menos 10 judíos varones. Sin duda no reunía el requisito para una sinagoga, entonces las mujeres salían a la orilla del río a orar. Entonces, hablamos, dice, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, que reverenciaba a Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo, y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo: si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa, y nos constriñó, es decir, nos apretó de tal manera que tuvimos que ir, ¿sí? Dice el verso 13, y en el día del sábado salimos fuera de la puerta. En el sábado, en el día de reposo, salieron a la puerta. ¿Por qué? Porque sin duda Pablo buscaba que hubiese una sinagoga y no la había. Y como no la había, entonces supuso que a la orilla del río se iban a reunir a orar, y encontraron a estas mujeres allí en aquel lugar. Yo quiero llegar hasta aquí. Mañana, a la misma hora, vamos a continuar con esto y vamos a ver qué pasó en Tesalónica. Y a partir de allí vamos a ver que Pablo siempre fue al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Entonces vamos a poder entender por qué Pablo reunía a los discípulos gentiles en el día 1 de la semana, en el primer día, lo que para nosotros es domingo, y se reunía en la sinagoga en el Sabbat. Entonces en el Sabbat se reunía con los judíos, al judío primeramente, terminaba a las 6 de la tarde el día e inmediatamente se reunía con los discípulos gentiles y también al griego. Ahí vamos a entender al judío primeramente y también al griego. Hasta allí quiero llegar. Quiero hacer una oración y quiero también invitarlos para que mañana a las 19 horas me acompañen con la segunda parte de esto. Todavía tenemos un largo camino por recorrer para poder demostrar que la cena dominical y la ofrenda sucede todo en un mismo día. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana si ustedes me acompañan. Y seguimos con la segunda parte de esto, que es el pan y el vino y la ofrenda en un mismo día.